Pie de página y vamos a otra cosa. Vamos a ver qué hacían los que hoy están preocupados porque se difunda un número de teléfono de una periodista extranjera, entre ellos el INAI. Vamos a ver que no se escandalizaban de cosas verdaderamente gruesas. Así funciona el hipócrita. Así funciona aquel que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. ¿Y no sería mejor decirle, quítate primero la viga para que veas bien? Porque no ven nada. Hipócritas que lo son. El juez, uno de tantos, uno de esos jueces federales, probos y honrados, concede libertad condicional a Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. ¿Y por qué le concede la libertad? Como dicen siempre los del Poder Judicial y sus defensores, qué mal funciona la Fiscalía, qué mal integra todas sus carpetas, siempre dándonos pie a que cometamos injusticias amparados en la legalidad. Eso es un perfecto leguleyo, ese, el que se ampara en la forma y en la legalidad para violar la justicia. Siempre la Fiscalía tiene la culpa. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Se integran mal las averiguaciones, las investigaciones y las carpetas. Si se equivocan en todo, si son muy tontos, siempre pierden. Y casualmente, nosotros siempre hacemos lo que corresponde, servir a aquellos a quienes nos debemos, aquellos que nos respaldan, aquella mafia que saqueó a México. Forbes, AMLO tacha al Poder Judicial de oligarquía corrupta tras la liberación de Lozoya, y lo es ya una oligarquía corrupta que defiende privilegios, los suyos y los de sus amigotes. El mandatario se refirió a la decisión de un juez que el martes permitió que Lozoya siga su proceso judicial en prisión domiciliaria, con lo que abandonó la cárcel donde estuvo recluido por poco más de 2 años. Hay un señor que se apellida Vallarta, que lleva no sé cuántos años en la cárcel, sin sentencia, a pesar de que la ley dice que nadie puede permanecer sin sentencia en la cárcel, sin condena, durante tanto tiempo. Prisión preventiva le llaman a eso, que la sufre un anónimo acusado de un delito de secuestro que no cometió, en el que, por cierto, se vio implicado, montaje de por medio, el inefable de Loret de Mola, que hoy se pone al lado de la periodista de The New York Times y no denunció en su tiempo a este criminal de Lozoya, Ancira o a todos los que destruían la economía nacional, robaban del erario y, desde luego, traicionaban a México. La oligarquía corrupta que libera favorece a este hombre. Vallarta y muchos otros inocentes pueblan las cárceles, se quedan todo el tiempo y no los dejan salir a nada, ni al entierro de sus padres o a lo que fuera, cosas graves. A Lozoya, prisión domiciliaria, que esté comodito, no importa lo que haya hecho. Forbes, liberación de Emilio Lozoya es un privilegio otorgado por jueces y magistrados, dice la Fiscalía General de la República. Las resoluciones que favorecen al exdirector de Pemex han sido dictadas en forma parcial e ilegal, afirma la Fiscalía General de la República. Lozoya hizo cosas bastante graves. Por muchas no está en la cárcel, por muchas no ha sido encausado ni enjuiciado. Una de ellas, por ejemplo, haber llevado a cabo la labor de endeudar enormemente a Pemex, que ya venía desde tiempo atrás, desde Salinas de Gortari, pero en particular desde Fox, y que en tiempo de Peña Nieto, cuando Lozoya era director de Pemex, creció y creció y creció, al punto de llegar a $110,000 millones, cifra impagable que ellos consideraban suficiente para hundir a Pemex ya. Todo esto después de que Pemex había sido saqueada con más del 70% de todo lo que producía, no de sus utilidades, para servir al gasto público, mientras sus compadres no pagaban impuestos, mientras se les diferían o las factureras pululaban, y esas factureras tenían conexión con el SAT, con la propia Secretaría de Hacienda. Lozoya estaba en la labor de destruir a Pemex y nadie
Nadie lo tiene en la cárcel ni enjuiciado por traición a la patria, por haber destruido a la petrolera estatal y por estar en el complot con todos los delincuentes estos para vender a retazos o a pedazos a Pemex y entregar todos los campos petroleros a nacionales y extranjeros. México se quedaba sin nada, poco importaba. Ahora dicen los mismos que para qué se rescata Pemex, es inviable, está muy endeudada. Hoy se empieza a rescatar. ¿Les molesta? También tenían a todas las refinerías produciendo al 35%. Y por cierto, Calderón y Xóchitl Gálvez hicieron una. Es una refinería virtual. Ustedes no la ven porque son corruptos y mentirosos, o tontos como es el pueblo según ellos. Ellos sí la ven, la siguen viendo, está en Hidalgo. Nosotros solamente vemos una barda perimetral y muchos millones de dólares en los bolsillos de estos corruptos. Emilio Lozoya Austin no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados, indicó Manuel Granados, fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de la República. Sostuvo que las resoluciones que favorecen a Emilio Lozoya Austin han sido dictadas en forma parcial e ilegal por el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López, grábense este nombre, y por los magistrados de los tribunales de apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro. Nosotros sí damos nombres, no como las acusaciones en contra del presidente. Estos son los que sirven a los potentados. El Ministerio Público afirmó que los jueces y magistrados han excluido pruebas, atención, que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. Forbes también nos dice, al hoy acusado, el juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente, excluyéndose de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso Ancira, lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio Lozoya Austin, que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal, expuso. Y claro está que la Fiscalía tiene razón. Si el individuo ha cometido delito y con él ha causado un daño al erario, a él corresponde la reparación del daño y no viene Ancira a reparar el daño por él causado. Se le debe fijar pena para reparar los daños y perjuicios que causó a la nación, pero no. Al juez le parece que es suficiente con lo de Ancira, que ya de por sí es insuficiente para garantizar o para reparar el daño que el propio Ancira, cómplice de este, causó. Ancira, destructor de Altos Hornos, empobrecedor de muchas familias en el norte de nuestro país, en Coahuila para ser más precisos, y de esos empresarios que no sirven para nada y que no deberían llamarse empresarios. Agregó que el juez de amparo, Juan Pedro Contreras Navarro, dejó a Emilio Lozoya Austin en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque consideró que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho fue aprehendido en España, de que dicho individuo, no lo dice, está mal redactado, fue aprehendido en España después de haberse dado a la fuga. Pero el argumento para dejarlo en libertad o dejarlo seguir en libertad desde su casa o desde donde fuera, el juicio que se sigue en su contra, el argumento no es suficiente, además de ser inviable y de ser un sofisma y de no ser un argumento en verdad tal como debe ser. Tampoco es suficiente, porque no basta con que no pueda sustraerse a la acción de la justicia. Se necesitaban otros elementos. Pero dice, total, por humanidad, que se vaya este señor a su casa. Y hago caso omiso de que antes huyó, se sustrajo a la acción de la justicia y tuvimos que traerlo mediante un juicio de extradición y que los tribunales españoles resolvieron a favor de lo pedido por la Fiscalía, es decir, que fuera extraditado a México. Y ahora, habiendo salido de la cárcel, dice el juez que no puede sustraerse a la acción de la justicia. Quien se escapó una vez, se puede escapar dos. Quien se sustrajo a la acción de la justicia una vez, lo puede hacer dos. ¿Cuáles son los elementos, señor juez, que usted utiliza? ¿Cuáles las razones para afirmar esta mentira?
no tiene ningún argumento, sino el argumento de la venalidad, de la ley del encaje, de un juez corrupto que favorece, que beneficia siempre al delincuente cuando es su cómplice, cuando está en ese grupo de favorecidos y de privilegiados previamente que han causado gran daño a México. A continuación, lo mismo de Forbes. Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto, son inaceptables, por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente para obtener la justicia en este caso que ha sido tan complicado lograr en razón de lo expuesto, manifestó el funcionario de la Fiscalía General de la República. Advierto a ustedes que esta resolución del juez, que es impugnable, no ha causado estado. Esto es, no ha quedado firme y por tanto Lozoya todavía no puede salir. Ya se esforzarán algunos jueces superiores, los que conozcan de este recurso, por confirmar el del primero, porque se ve que están en la tarea de favorecer a Lozoya. Tras 838 días en el reclusorio norte, Emilio Lozoya Austin enfrentará en su casa su proceso penal por corrupción en la entrega de unos contratos a la empresa Odebrecht, luego de que un tribunal federal otorgara un amparo que ordena su liberación. Ya les digo, lo de Odebrecht es lo de menos. Es una raya más al tigre. Nexos nos dice en qué quedó la prisión preventiva oficiosa en México y debo decirles que la Suprema Corte de Justicia resolvió en definitiva el primer asunto de la acción de inconstitucionalidad en 2019, 130/2019. Se acordarán ustedes que el presidente de la República presentó ante el Congreso una iniciativa que reformaba disposiciones constitucionales y también disposiciones de orden legal, es decir, leyes secundarias aplicables a la materia penal, en las que se determinaba que son delitos graves también la defraudación fiscal y la corrupción política. ¿Qué dijo la oposición a eso? Que no, que esos delitos no debían considerarse como graves, pues lo que se seguía en consecuencia de ello era que la prisión preventiva oficiosa quedara establecida para ellos. Esto es, que quien caía por estos delitos no podía obtener la libertad provisional y no podía seguir su juicio en libertad, como ahora sucede en el caso de Lozoya. A la Suprema Corte de Justicia tampoco le vino en gana agregar al catálogo de delitos graves estos que tanto daño han causado a nuestra nación. Y por ello, hoy, quienes cometen actos de corrupción o son acusados de ellos o defraudan al fisco, no tienen prisión preventiva determinada por la ley, sino a capricho del juez. Y ya sabemos cómo son los caprichos de los jueces y a quién favorecen y a favor de quién se inclina la balanza y se dobla la vara de la justicia. Pago reparatorio de Lozoya no es suficiente, considera Andrés Manuel López Obrador. Desde el 16 de mayo de 2023, en que el juez de la causa había determinado que era suficiente lo que se había fijado de reparación del daño a Lozoya. Desde ese entonces el presidente advertía de que no era suficiente. Que hagan bien las cuentas, afirmó López Obrador al señalar que $10 millones le parecían muy poco como reparación de daños por Odebrecht y agronitrogenados. Es verdad, no es nada. Si para ustedes o para mí $10 millones son un montón, para este es nada, es quitarle un pelo a un gato. Pero sobre todo eso no es lo más importante. El daño que causó y los perjuicios derivados son tan grandes que no son reparados con una cantidad tan baja. ¿Quién lo ayuda a decir que el daño se repara con $10 millones? Con mugrosos $10 millones. También el Poder Judicial. Y el Poder Judicial que en favorecer a corruptos, como por ejemplo cuando le devolvieron a la esposa de García Luna todos los bienes mal habidos, en favorecer a corruptos no hay quien le gane. Lo dice Expansión, AMLO se lanza, y esto pasaba en noviembre del año pasado, de 2023, contra el Poder Judicial tras devolver casa a Lozoya. Pobrecito, el angelito. No, hay que devolverle este bien del que fue privado injustamente, porque son bienes bien habidos, producto de su trabajo honrado como el de tantos mexicanos, a los que cuando se les quitan sus bienes por injusticias, se les quitan y punto. A Lozoya se le quitó un ratito y se le devolvió.
El presidente criticó que por presuntos errores técnicos o jurídicos, jueces favorecen a presuntos delincuentes. Insistió en que el Poder Judicial debe ser reformado. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, no solamente estamos hablando de esta corruptela en el momento, esta gran corrupción más bien, en el momento de juzgar los casos o el caso de Lozoya y ver la complicidad de la Suprema Corte de Justicia o de todo el Poder Judicial en pleno, sino que antes Lozoya, pero también y sobre todo Ancira y otras personas más, a quienes Salinas de Gortari regaló la industria acerera nacional, se dedicaron a destruirla. El país, el rey del acero Alonso Ancira, sale de prisión tras acordar el pago de $216 millones a Pemex. El empresario ha abandonado el reclusorio norte después de que un juez federal suspendiera el proceso en su contra por lavado de dinero. Lo que fuera, Ancira, otro delincuente, otro sinvergüenza, también algún juez dijo que salga, que siga la fiesta. Acordó ya el pago de $216 millones a Pemex y no se los paga. No sé qué pasa. Expansión. Alonso Ancira renuncia a su posición al frente de Altos Hornos de México. El nuevo capital accionario de la empresa es proveniente del fondo de inversión Argentum Creek Partners, por lo que ya se tiene la propuesta del nuevo presidente. Esto sucedía el 20 de abril de 2023, en que Alonso Ancira, después de haber quebrado Altos Hornos, como Azcárraga quebró a Mexicana, como todos estos pseudoempresarios que dicen que son grandes empresarios y que no son sino saqueadores o traficantes de influencias, extrañamos a los verdaderos empresarios. Ojalá volvieran algunos o surgieran otros, y no estos piratas favorecidos por el régimen neoliberal de Salinas para acá. Ancira defraudó, en unión con Lozoya, a Pemex y compró una planta que valía muchísimo en una nada, de común acuerdo con el propio Lozoya, con el que seguramente se repartió el botín. Pero la jornada nos decía el 17 de septiembre de 2023 cómo Ancira compró AMSA, Altos Hornos de México, prácticamente o en algún momento la siderúrgica más grande de Latinoamérica, a precio de remate, la quebró y se exilió 2 veces. Que sigan estos grandes empresarios. No saben ustedes cómo los queremos y apreciamos su labor y el cumplimiento de su vocación. El Siglo de Torreón nos habla de otro funcionario de AMSA, porque esto era fiesta. Fernando Monroy, exdirectivo de AMSA, vive tranquilo después del fraude. En febrero de 2022 fue señalado como el autor de un fraude de 250 millones de pesos contra la siderúrgica. Uno de tantos, y lo dice el Siglo de Torreón, porque es tan menor el fraude de 250 millones de pesos que lo consigna un periódico de una ciudad, de un estado de la República y no uno nacional. Todos robaban. ¿Y quiénes eran los saqueados? Todos. El erario, México, los trabajadores, el pueblo, lo que fuera, porque estos ni impuestos pagan miserias a los trabajadores y un día se levantan después de haber cometido un fraude, como Azcárraga en Mexicana, Ancira en Altos Hornos, y se van y dejan en el desempleo a muchos. El exdirectivo de AMSA, Fernando Monroy Guajardo, acusado de un fraude de la siderúrgica por 250 millones de pesos y contra quien pesa un orden de aprehensión y una ficha roja de búsqueda internacional, se deja ver públicamente en Estados Unidos con total desfachatez. Vaya que la impunidad es la gran lacra de nuestro país. Ya más a la cárcel, muchos más, y que entiendan que no se puede violar la ley y permanecer en la impunidad. El país nos hablaba de Altos Hornos de México hace pocos meses, un monstruo de acero y fierro al borde de la extinción. La que fue una de las grandes siderúrgicas de América Latina agoniza por una deuda de 650 millones de dólares que le causaron los grandes empresarios. Todo hay que privatizarlo. Entiendan ustedes, somos cerrados, somos tercos y no entendemos que todo lo privado es fabuloso, es maravilloso y que
¿Qué grandes empresas hacen estos señores? No pueden ni administrar, no pueden ni siquiera mantener a flote una empresa. La quiebran, pero hay que seguir privatizando, ya saben ustedes. La que fue una de las grandes siderúrgicas, digo, 650 millones de dólares. A la espera de una inyección de capital de sus nuevos dueños, los 17,000 trabajadores están a un paso del estallido social. ¿Qué hace un verdadero empresario? ¿Cómo funciona un verdadero empresario? ¿Qué piensa un verdadero empresario? Piensa en sus trabajadores. Piensa en la responsabilidad que tiene respecto de ellos, en sus vidas, en las de sus familias. Piensa que tiene una vocación, que no es un pirata y un saqueador, que no es un bucanero, que no tiene una empresa para exprimirla y después huir. Eso no es un empresario sino un pirata. Verdaderos empresarios es lo que necesita México y estos saqueadores no lo son. El país, el gobierno abre la puerta a reestructurar hasta 5,000 millones de pesos en deuda de AMSA. Claro, ahora, porque antes gritaba Ancira que me rescate el gobierno, como todos. Primero reciben a precio de saldo una empresa del Estado. Luego cometen fraudes en el camino. Luego pagan salarios de hambre. Luego no pagan impuestos. Finalmente quiebran a la empresa. La dejan endeudada y extienden la mano para que papá gobierno lo rescate con el dinero de ese mismo pueblo al que critican, diciendo que vota por un populista enajenado, un loco. Todo es así, todo cuadra. Son unos hipócritas, pero además son unos peligrosos delincuentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que están abiertos a conversar con Argentem, el fondo estadounidense que tomó el mando de la Cerera en abril pasado. Que me rescate el gobierno, como en el Fobaproa, que me rescate como quería que me rescatara en la pandemia, porque si no me rescatas eres comunista. Al pueblo, a ese no. La Vanguardia, el periódico español, dice que ArcelorMittal compra la siderúrgica mexicana Sicarsa por 1,439 millones de dólares. ¿En qué terminan las grandes empresas privatizadas? Como la gran banca, terminan en manos de extranjeros porque los pseudoempresarios mexicanos las pierden, no las administran y las quiebran. Y vienen las grandes transnacionales, piratas en serio, de grandes ligas y a gran escala. Y estos no son tan tontos como aquellos. Estos sí se apoderan de los recursos y explotan. Hay un asunto muy interesante que es un artículo que se publicó en La Jornada y que dice en México esa columna muy interesante que se publica insisto, en La Jornada: fuera del esquema neoliberal de exprimir a la nación con fines particulares, los autodenominados grandes empresarios del país no tienen la menor idea de cómo hacer negocios de forma legal, ni de sacar adelante sus respectivos consorcios de forma lícita, si no es mediante el aporte de dinero público. Fraudes por aquí, evasión fiscal por allá y enjuagues de toda naturaleza por acullá les permitieron acumular fortunas de ensueño, obviamente en connivencia con el poder político. Caso de Alonso Ancira, uno de los oligarcas salinistas que espectacularmente incrementó sus saberes siempre a costillas de la nación y se acostumbró sin consecuencia alguna a cometer cualquier cantidad de raterías en beneficio personal. La fraudulenta venta de agronitrogenados a petróleos mexicanos en la que participó Emilio Lozoya Austin solo es un botón de muestra de cómo se las gastaba este oscuro personaje, pero ya sin el apoyo del erario, su empresa insignia Altos Hornos de México echa chispas por doquier. Ancira, como otros, entre comillas, grandes empresarios, ya no se beneficia de la devolución de impuestos, ni de su tradicional evasión al fisco, ni recibe subsidios, ni es rescatado con recursos de la nación, y ahora demuestra su verdadera habilidad como magnate. Es decir, no sabe qué hacer ni cómo reflotar su empresa insignia sin estar prendido a la ubre del erario. De acuerdo a la información de la propia empresa en cuestión, el cierre de septiembre pasado, los pasivos circulantes, 30,414 millones de pesos, exceden los activos. Es decir, la empresa está en quiebra técnica. Está garantizado, AMSA tiene un déficit en su capital contable, lo que de acuerdo con la ley de las sociedades mercantiles podría ser causa de disolución de la entidad. Se acaban los empleos. Desde que en 1991 fue privatizado por Salinas de Gortari a favor de un par de empresarios, Alonso Ancira y otro, Javier Autrey,
quien tenía el monopolio de los medicamentos, el negocio farmacéutico, que se apropiaron de AMSA y de pasadita de 13 paraestatales más. Prácticamente se las regalaron. Se supone que pagaron 145 millones de dólares, pero a la hora de la privatización, el gobierno mexicano asumió pasivos por 2.150 millones de dólares. Negocio redondo, pero no para los mexicanos. Por aquellos tiempos los tecnócratas pregonaban como verdad absoluta que la empresa privada es más eficiente que la pública, y Ancira y AMSA son prueba fehaciente de esa falacia. Lo cierto es que hoy el consorcio adeuda hasta la camisa, registra quiebra técnica y están en juego 19,000 empleos. Lo mismo acontece con Sicarsa, entrega a extranjeros lo que costó mucho al Estado. Con la complicidad del sindicato, hay que decirlo, algunos no se atreven porque luego dicen no hay que tocar a los aliados. El sindicato minero estuvo de acuerdo con la venta de la gran siderúrgica Lázaro Cárdenas. Sicarsa se vendió a ArcelorMittal, una empresa de la India, que casualmente pertenece a un millonario que está ligado a la esposa del actual primer ministro Rishi Sunak en Gran Bretaña. Todos son intereses de las grandes corporaciones. ArcelorMittal compra la siderúrgica mexicana Sicarsa por 1.439 millones de dólares. Ha adquirido la siderúrgica mexicana al grupo Villacero por un valor de 1.439 millones de dólares, informó la mayor empresa de acero del mundo en un comunicado divulgado hoy. ¿Y qué hizo Villacero? Otros grandes empresarios que prefieren dedicarse al mundo de la especulación, tomar su dinero, salir corriendo y dejarle su responsabilidad a una gran transnacional. Y gran es un decir, grande por el tamaño, grande por los saqueos y por lo poco que deja a los trabajadores y al país donde se instala y por lo mucho que gana. ArcelorMittal, fuerte como el acero, dice Expansión. Hoy Sicarsa 2, la primera firma que adquirió en México, es la más productiva de sus 64 plantas. La cerera decidió por ello destinar 30% de sus ganancias al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y yo me pregunto, si para ArcelorMittal esta planta es la más lucrativa de sus 64 plantas, ¿por qué empresarios mexicanos no pudieron sacarla a flote y hacer exactamente lo que están haciendo estos y reflotar el puerto, el puerto en Lázaro Cárdenas en Michoacán? ¿Por qué? Pues porque no son empresarios, no saben ni siquiera hacer negocios ni administrarlos. Publicación muy recomendable, El Estado y la globalización en la industria siderúrgica mexicana, de Gerardo González Chávez. Sigo adelante. Y terminando este punto, me extendería sobre el modo en que Sicarsa fue entregada a los extranjeros y primero a Villacero, primero a esta empresa, al grupo Villacero, en tiempo de Salinas de Gortari, el 21 de diciembre de 1991, cuando fue entregada a esta empresa y México renunció a tener industria, que es una de las cosas graves que nos tienen en la postración. Necesitamos industria, necesitamos empresas, necesitamos empresarios. Milenio, AMLO autoriza subsidio de luz a Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Importante. Y un último punto antes de pasar a un pequeño repaso de los asuntos internacionales, un video que les va a revolver el estómago como me lo revolvió a mí. Pero ustedes me disculparán, luego algunos hacen comentarios de que no haga grande a fulano, no haga grande a perengano, de que ya no hable de una persona o no hable de otra, de que no le dé más visibilidad, como dicen ahora, visibilidad, no me gusta la palabra, no existe eso, de que no le dé, no lo mantenga, no lo exponga, no lo presente en mi programa que es de ustedes, y porque creen que eso le da fuerza, le da vida. No, es importante decir lo que hace la oposición, lo que piensa o no piensa, cómo ataca, con qué medios, con qué herramientas, con qué instrumentos. De otra manera, simplemente seremos unos ciegos y unos fanáticos, y eso no quiere nuestro país, no necesita nuestro país, sino a gente informada que sepa lo que hicieron los corruptos, lo que siguen haciendo, lo que hacen, lo que tratan de hacer y lo que pretenden para descarrilar
al proyecto que está rescatando a México. Vamos a ver un inmundo video, un infecto video, una verdadera porquería. Por favor, paciencia y mucho autocontrol. No sucede como pensamos que pasará. Nadie saca los tanques, el ejército no sale a las calles. Sucede silenciosamente poco a poco. Y como la mayoría piensa que no puede pasar, pasa. Poco a poco las reglas cambian. No sucede rápido e impactante. Ese es el punto. Primero, menos recursos para los institutos autónomos y electorales. Van por los jueces, regalan dinero para obtener votos. El crimen aumenta y radicalizan al país. No se preocupen, dicen. Estamos mejorando el sistema. Esperan que no se note el cambio, aunque sea evidente. Esperan que no nos importe lo suficiente como para detenerlo, que estemos distraídos. Creen que nos pueden quitar a México y que no nos daremos cuenta. Sabemos quiénes son, sabemos qué quieren. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los dejaremos salirse con la suya o lucharemos? La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Dicen. A continuación, en el siguiente cartel, sabemos quiénes son ellos. Se llaman Sociedad Civil México, o como se llamen. No saben, tienen un conflicto de identidad, y les recomiendo de verdaderamente con afecto que acudan a un especialista. Puede ser psicólogo o psiquiatra. Si las cosas ya rebasan esos niveles, que los internen o que se hagan internar y se curen. Quien no sabe quién es, y en un video en el que dice tonterías y en el que aparece hasta Mussolini y Hitler, o aparecen hasta Mussolini y Hitler, es decir, unos fascistas, otros comunistas y otros lo que fuera, otros populistas. Este bodrio de video que utiliza la oposición y que defiende o difunde más bien en cantidad de redes sociales y grupos de WhatsApp, no dice nada. Con voz cavernosa nos trata de espantar. Y es un video para curarse un conflicto de identidad. Se preguntan quiénes son ellos. Yo les respondo también porque dicen, sabemos quiénes son ellos, es decir, quiénes somos nosotros. Y se les puede responder fácilmente, somos el pueblo. Somos los que nos oponemos a la entrega de nuestra nación. Somos los que estamos dispuestos a respaldar a un gobierno patriota. Somos aquellos que no vamos a permitir que regrese ese gobierno servidor de una oligarquía corrupta. Somos los que estamos tratando de rescatar a nuestra patria. Y ellos, ustedes, sabemos quiénes son. El grupúsculo de intereses, el de privilegios, que tiene embrujado a otro grupo, aún mayor, de aspiracionistas y de individuos que se atreven a decir que una mediocre, una analfabeta funcional, entreguista que va al Wilson Center de Estados Unidos a decir que ojalá seamos los esclavos que hemos soñado, ella sea la candidata de la oposición y la respalden acríticamente diciendo que Xóchitl Gálvez es la maravilla de maravillas, esa que pretende reeditar el gobierno de Calderón y que lo dice sin tapujos, y los otros dicen que es lo más nuevo de lo más nuevo. Aquí, la página de YouTube del grupo llamado Sociedad Civil México, que anunciaba la marcha por nuestra democracia y que tiene el aterrador número de 37,300 suscriptores. Hasta yo, que soy casi nada y casi nadie, con el respaldo de ustedes, tengo 114,000 o 115,000 suscriptores. La Sociedad Civil México, que se opone al actual gobierno y que convoca a la marcha por la democracia, tiene 37,300. Se ve que, como decía algún gobernante del sur, se juntan dos calvos y un pelón. Y son unos cuantos. Pero gritan mucho, se quejan mucho, son plañideras, son quejicas, dicen que la democracia se acaba y se hacen llamar Sociedad Civil México. Qué bueno que utilicen los membretes y los nombres de ese sistema, el sistema explotador del ser humano, el globalizador, el mundializador,
ese de sus amos, porque nosotros seguiremos utilizando la palabra, la verdadera, la plena de significado, pueblo contra sociedad civil.